Espera que empiece. Ya, ok. Listo. No aceptar. Bueno, ya están viendo la pantalla, sí. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a estar haciendo, de acuerdo a lo que estamos viendo del diseño de las iglesias y el mensaje que Dios dio. Entonces, revisando este mensaje de las 7 iglesias, entendiendo que la motivación, la dirección del Espíritu Santo es que aprendamos más las dimensiones de la vida en el Espíritu, también a través de que, cómo Él da su mensaje a cada iglesia y siempre el propósito es la acción del Espíritu Santo, ¿no? Estar oyendo la voz del Espíritu, lo que está diciendo para cada una de las iglesias. Sé que esto no es un tema nuevo, pero permitamos que el Espíritu Santo lo recuerde, lo refresque y añada algunas cosas nuevas para cada uno de nosotros. Ahora, una de las cosas que, conforme a la oración que Ana hacía y que nos introducías en esa dimensión de las lámparas, es poder entender lo que somos como iglesia y cómo el Señor se mueve en medio de las lámparas, en Apocalipsis, y hemos entrado en la era del aceite, y por esa razón estos mensajes de las iglesias de Apocalipsis es para restaurar las lámparas. Entonces, ese es el gran propósito, ver en qué estado están. Muchas de esas cosas necesitamos verlas, entenderlas, para poder restaurar. No, Ana oraba y nos introducía a poder ver cómo está el aceite, cómo está la condición de la lámpara, porque cada iglesia es una lámpara. Entonces, es poder enfocarnos allí. El Señor está restaurando esas lámparas para posicionarlas para gobernar. Entonces, creo que es muy importante conectarnos con esa oración que Ana hacía, donde nos introducía. Y vamos a estar revisando estas iglesias a partir del diseño de las lámparas. Amén. Es interesante ver que de las 7 iglesias, solo 2 están en una mejor posición. Las otras 5 tenían situaciones críticas, unas mucho más que otras, pero es hacer ver de que Dios en su mensaje no estaba desechando a ninguno. Ahí están en diferentes niveles, diferentes necesidades, diferentes dificultades, pero el Señor a todos, a cada una, les estaba dando un mensaje de arrepentimiento y un mensaje de restauración para podernos realmente establecer en lo que son los diseños y las sendas del Señor. Entonces, no hay un mensaje, ¿no? Allí a las iglesias que estuvieran siendo desechadas, sino es un mensaje de motivación, de confrontación para poder llegar a lo que es el diseño de Dios para cada congregación. Entonces, todos sabemos que se introduce el libro de Apocalipsis como la revelación de Jesucristo. Y ese es un libro que nos habla acerca de ese Cristo glorioso, ese Cristo en plenitud de gobierno, de poder y de autoridad. Es un libro que es importante siempre verlo desde esa dimensión, no solamente verlo en acerca de, como tradicionalmente se ha visto, hechos futuros, ¿no? Sino es la revelación de Jesucristo, cómo Él reina, cómo Él gobierna, su autoridad y cómo Él a través de la iglesia quiere establecer la manifestación de su reino. Entonces es importante tener en cuenta esa parte, ¿no? Vamos a leer Apocalipsis 1, del 4 al 6, por favor, uno de ustedes que lea.
Yo lo leo, pastor. Juan, Listo. a las iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que viene y de los 7 espíritus que están ante su trono, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. Amén. Entonces, es interesante esa manifestación de la revelación de Jesucristo, como lo introducen allí. Pone manifiesto también la importancia de las iglesias y del propósito con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, una parte muy esencial es entender esa, esa introducción con lo cual están haciendo de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, y lo primero que después de la revelación de él tiene que ver con su trato con las iglesias, lo cual pone de manifiesto el papel muy importante, recordando que el plan de Dios para bendecir una ciudad, una comunidad, una ciudad, una nación es la iglesia. Dios no tiene otro plan sino a través de la iglesia. De tal manera que es importante entenderlo y estar plenamente sujetos, dispuestos a Él y con los oídos atentos de lo que Él está hablando, lo que Él nos está direccionando. Entonces, habíamos visto que cada iglesia es una lámpara, ¿no? Cuando está hablando de las iglesias que están en Asia, está hablando de iglesias en ese momento, como estaban constituidas allí en las diferentes ciudades, y todo el mensaje que está hablando era un mensaje que es importante entenderlo para nosotros poder también tener esa disposición a que el Señor vaya obrando. Lo primero es la revelación de Jesucristo. En las cartas a cada iglesia se está revelando un aspecto muy singular, ¿no? Acerca de Cristo, y que esa revelación de Cristo iba a traer respuesta a la necesidad que tenía esa iglesia. Ahí también se está hablando en cada iglesia lo que el Señor dice, ¿no? A cada iglesia en particular, lo que tenía, lo que tiene, lo que perdió, el estado en el cual se encontraba. También lo que debe corregir, de lo cual debe arrepentirse, y lo que debe ser restaurado, guardar para vencer, y que lo que les ha entregado, ¿no? La promesa para hacer luz y para gobernar. Siempre el camino está a través de lo que es el arrepentimiento. Por eso Dios trae luz, Dios trae revelación, y en esa luz y en esa revelación debemos responder con humildad y arrepentirnos. Dios está edificando su iglesia y está estableciendo luz, y por eso es importante siempre estar nosotros atentos a todo lo que Él está mostrando. El gran propósito es de que cada iglesia sea una iglesia que manifieste la victoria de Cristo en medio de la ciudad, del ambiente en el cual ha sido establecida. Entonces, el gran propósito es ese. Toda iglesia, siguiendo la luz del Señor, entrando en esa actitud de genuino arrepentimiento, puede establecerse como luz para gobernar en medio de la ciudad, en medio de los desafíos que hay allí para establecer el reino de los cielos. Como pastores a veces estamos hablando de lugares, dices que este es un lugar muy difícil, pero Jesucristo es el que edifica la iglesia, el que tiene la autoridad y el que enseña a gobernar por encima de todo. La tiniebla nunca va a poder más que la luz. Entonces, por eso la importancia de entrar plenamente en ese diseño de ser lámpara, ¿no? Iglesias que son lámpara en medio de la ciudad, de la región en la cual se encuentra, para que vean la sociedad pueda ser impactada por lo que es la luz del Señor a través de cada congregación. Acordémonos que
Dios es un Dios de diseños y como estudiamos la vez pasada, el diseño de la iglesia es ser lámpara, ser luz para la ciudad. A través de lo que vamos a ver con las 7 iglesias para poder ser conformados, ¿no? Y en el diseño de Dios, vamos a estar repasando estos puntos. El testimonio del Señor para esa iglesia, la condición que tienen como lámpara, el significado del nombre de la ciudad, cómo la describe el Señor, qué debe cuidar, qué perdió, cómo lo perdió, de qué debe arrepentirse, en medio de qué atmósfera está, qué debe hacer para recuperar lo que perdió, cómo vencer, algo muy importante que se recibe, ¿no? Al vencer, y la aplicación para ser restaurada la lámpara. Son, digamos, aspectos generales que se va a estar tocando al estar analizando cada una de las iglesias. El gran propósito es cumplir el diseño de ser lámpara, pero lámpara en el adecuado estado para estar manifestando luz. La luz le pone límite a la tiniebla y la luz muestra con claridad las sendas, el camino, todo lo que tiene que ver con lo que es la revelación del Señor para afirmarnos y para poder seguir hacia adelante. Entonces este será el propósito, ¿no? Que vamos a estar mirando con cada iglesia. Entonces, hoy vamos a comenzar con la iglesia de Éfeso. Vamos a leer entonces Apocalipsis 2, del 1 al 7. Que alguien por favor lo lea. Doctor Walber, dele, gracias. Aló. Escuchamos, sí. Voy a leer, Albaira. Apocalipsis 2:1 dice, escribe en el nombre de Jesucristo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas es su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Se cerró el micrófono. Tienen el micrófono. Desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Listo. Entonces, vamos a mirar un poco cómo esta iglesia, la condición, como veíamos en las preguntas anteriores, esta iglesia empieza
quiero precisar algo. No perdamos el enfoque de cómo el Señor está restaurando. Está mirando la condición de la lámpara y está mirando cómo está su estado y cómo la va a restaurar. Entonces, eh, vamos a mirar un poquito este pasaje. Está aquí antes, el pasaje que leímos anterior nos describe la iglesia de Éfeso, ¿sí? O sea, no nos perdamos, no nos confundamos ahí, sino estamos mirando la iglesia de Éfeso. Pero tenemos que mirar porque una de las partes que decía de los puntos que se van a revisar en cada iglesia es la revelación de Jesucristo, pero un aspecto de Jesucristo. Entonces, vamos a mirar quién está hablando. Dice Apocalipsis 1, desde el 10 al 20, voy a leerlo. Y estando en espíritu en el día consagrado al Señor, o sea, está escribiendo Juan, oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las 7 iglesias. Entonces, esto que él está escribiendo y que vamos a estar estudiando es lo que el Señor le empezó a mostrar y lo escribió en un rollo y lo envió. Entonces, esto lo está enviando a la iglesia de Éfeso, lo que Dios le está diciendo. Entonces, el pasaje que leímos anterior es esta parte que Juan vio y la escribió en este rollo y la envió a Éfeso, así como se la va a enviar a las otras iglesias, ¿no? De las cuales vamos a ir estudiando. Entonces, se lo envió a la iglesia de Éfeso y dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi. Entonces, visualiza, póngase métase en el pasaje y empiecen a ver la realidad de lo que estaba viendo Juan. Juan fue llevado a la atmósfera del trono y estaba viendo cómo en el trono Dios empezó a hablar acerca de las 7 iglesias, que son las 7 lámparas que están alrededor de él. Dice, ¿qué vio? 7 candelabros de oro. O sea, 7 candelabros son esas 7 lámparas que hace 15 días veíamos. Las lámparas, a ver, nosotros conocemos la menorá. La menorá significa soporte para lámparas. Entonces, en cada brazo se colocaba esta lámpara, la que tiene el aceite, la que tiene la que está encendida y que alumbra. Entonces, cada iglesia era una de esas lámparas que estaban en ese soporte para lámparas que se llama menorá. Entonces, Juan está escuchando y está recibiendo el mensaje para la iglesia de Éfeso, y dice que cuando él se volteó a mirar la voz que hablaba, lo que empezó a ver fue 7 candelabros, 7 lámparas de oro. Y en medio, o sea, visualicen, en medio de esos 7 candelabros estaba uno semejante al Hijo del Hombre. Eso era lo que estaba viendo. Esta era la realidad donde están las lámparas. Entonces, y cada lámpara era una de esas iglesias, pero lo que está escribiendo en ese rollo y es el mensaje que va a ser enviado a cada iglesia es: ¿cómo está esa lámpara? Dice que vio al Hijo del Hombre, o sea, vio a Jesucristo vestido de una túnica talar y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Su cabeza y los cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido como en un horno encendido, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, y está resaltado con un propósito que ahora lo miramos. Y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su semblante era como cuando brilla el sol en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el postrero y el que vive, aunque estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son y las que están a punto de suceder después de estas. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra
y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces, aquí el Señor está revelándose y no vamos a entrar en mucho detalle en este pasaje porque cada uno de estos aspectos de Jesucristo que describe este pasaje es el que se le va a revelar a cada una de las 7 iglesias. Pero sí deja claro dónde están las lámparas. Dice que están delante del trono y hay uno que está en medio de esas lámparas y se pasea en medio de esas lámparas, que es el Señor Jesucristo. Él está allí y está observando la condición de las lámparas. Pero él empieza a terminar el pasaje diciendo, ¿quiénes son las 7 estrellas? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, cada iglesia tiene un ángel que es comisionado por Dios para estar. O sea, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, amados, en cada congregación, hablemos de iglesias, ¿sí? La congregación es como un lugar donde nos reunimos, nos congregamos, pero la iglesia es ese diseño de iglesia no es una construcción, no es un edificio, es donde están los hijos. Y entonces dice que está en medio. Y cada iglesia tiene un ángel. Los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y quiero que quede con esta imagen de que cuando el Señor Jesús ve a la iglesia, también ve al ángel. Porque trabajamos el Señor ha establecido ese diseño de trabajar juntos. Entonces, cuando empieza el proceso de restauración, también empieza el proceso de conectar con el ángel y de restaurar al ángel. Pero todo esto, digamos que está dentro de este pasaje, pero lo que queremos que se enfoquen es los 7 candelabros representan cada iglesia. Cómo el Señor Jesús se pasea en medio y están delante del trono. O sea, no es una cosa natural de que estamos aquí y la congregación está situada en tal lugar. No, es poder ver que estamos delante del trono. Y entonces allí está el Señor y Él tiene en su diestra 7 estrellas, que son los ángeles y los candelabros son las 7 iglesias. Si está claro hasta acá o alguna pregunta o avanzamos. Amén, pastora. Está claro, pastor. Muy bien. Entonces, ahora sí volvemos al pasaje que ya se había leído, o sea, que se leyó, que estaba allí cuando está la descripción de la iglesia de Éfeso. Ya sabemos que ahí en medio, delante del trono están los 7 candelabros, cada una es una iglesia. Entonces estamos mirando el primer candelabro al cual el Señor le envía este rollo. ¿Qué dice el rollo? Entonces, por eso el pasaje empieza diciendo, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice, vamos a ver quién es el que dice. Apocalipsis 2 del 1 al 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice, ¿quién es el que está hablando? Dice, el que sostiene las 7 estrellas en su diestra. Entonces, ¿se acuerdan que veíamos en el pasaje anterior que leímos? Recuerden que estamos conectando ese pasaje del capítulo 1 que revela a Jesucristo de una manera con muchos aspectos. Ahora a la iglesia de Éfeso le está hablando y la característica que le está mostrando, el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Entonces, ese aspecto de Jesucristo se les está revelando a esta iglesia. Y vamos a empezar a mirar por qué razón, como Arturo decía, ¿no? A cada iglesia se le revela un aspecto que va a ser importante de acuerdo a la necesidad que tiene
y a la necesidad de restauración que está avanzando. Entonces, le está hablando el que sostiene las 7 estrellas, ¿sí? Miramos el pasaje aquí. Acá estamos viendo, dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vi 7 candelabros de oro. Y en medio de las 7 candelabros de oro, ahí estamos viendo este aspecto que se le está revelando a la iglesia de Éfeso. Y aquí dice que empezó a escuchar esa voz, dice, y vio al que estaba allí en medio, paseándose en medio de los candelabros, que dice, y en su diestra tenía 7 estrellas. Ya sabemos quiénes son las estrellas y quiénes son los candelabros. Entonces, sí observan que estamos viendo, esta es la revelación, una revelación completa, pero a esta iglesia se le está revelando el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que se pasea en medio de ellas. Entonces, dice, empieza a decirle, recuerden que es el rollo que está escribiéndose, que se está leyendo para esta iglesia. Yo sé tus obras y arduo trabajo y tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y probaste a los que se dicen a sí mismo apóstoles y no lo son y los hallaste mentirosos y tienes perseverancia y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti. Entonces, miren qué importante. Lo primero, estamos viendo quién les está hablando y estamos viendo qué está diciendo de ellos, cómo los ve. Pero aquí hay una parte tremenda, dice, pero tengo contra ti. Entonces, cuando dice tengo contra ti, es que hay algo que no está bien. Hay algo de lo cual tienes que arrepentirte, hay algo de lo cual tienes que corregir, hay algo que no te deja ser lámpara, que no tiene aceite, bueno, todo el proceso y empieza el proceso de restauración. No es una confrontación para juicio, sino para que se arrepienta. Entonces dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. O sea, miren lo tremendo. Y eso es lo que vamos a seguir mirando ahorita. Sin embargo, tú tienes esto. O sea, sigue el Señor diciéndole, hay cosas que son importantes que tienes, pero tiene algo contra esta iglesia de lo cual tiene que arrepentirse. Sin embargo, tú tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que vence, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces, vamos a mirar un poquito todo lo que es este pasaje, porque, a ver, la iglesia de Éfeso es una iglesia de la cual nos pueden a nosotros mirar, Él quiere que nosotros seamos lámpara. Lámpara, veíamos hace 15 días, lámpara en nuestra familia, pero también como iglesia seamos lámpara para una ciudad. Sin embargo, hay condiciones que hacen que una cosa es estar arriba, como dice en Mateo, no se esconde, sino que se pone sobre, pero la lámpara que es la iglesia, la lámpara no es una persona, la lámpara es una iglesia que tiene luz. Hay cosas que tienen que ser corregidas y de las cuales hay que arrepentirse y ahí aquí dice algo muy tremendo, para no ser quitado de su lugar. ¿Cuál era el lugar? El lugar lo dice ahí, ¿no? El lugar es estar donde el Señor se pasea. Esa lámpara estaba delante del trono y en medio se paseaba el Señor. O sea, si no se arrepiente, va a ser quitado de ahí, de ese lugar de gobierno, de ese lugar tan tremendo donde está el trono, de donde salen la voz del Señor, donde se decide, donde se salen todas las palabras y las instrucciones, mandatos, leyes, pero también juicios de Dios
que le ha dado el privilegio a la iglesia de estar en ese lugar. O sea, va a ser retirado de ahí si no se arrepiente. Entonces vamos a empezar a mirar ese proceso de restauración. Allá está lo que son los diferentes aspectos que se ve en el relato de la iglesia. Entonces, el candelabro estaba en el lugar donde el Señor se pasea. Y el peligro es perder el lugar. Y es algo que como iglesia debemos tener mucho cuidado y mucho celo. Desafortunadamente, sí hay congregaciones que han perdido su lugar. El Señor ha estado hablando y se sigue con voz de hombre, con estrategia de hombre y no con la dirección de Dios. Entonces, algo como iglesia debemos responsables por unas congregaciones es el celo de que realmente estemos delante del trono, es una iglesia posicionada en el cielo donde el Señor se pasea, tiene autoridad y está hablando. El llamado es arrepentirse para no perder el lugar y que eso el Espíritu Santo nos vaya marcando, ¿no? Como congregación, qué es lo que nos está mostrando un arrepentimiento para poder permanecer en los lugares celestiales, en ese lugar de gobierno, porque el gran propósito de la iglesia también es manifestar el gobierno de los cielos sobre la tierra. El otro aspecto que se menciona es que el Señor conoce sus obras. El Señor lógicamente está atento y lo que le resalta, ¿no? No desmayan, perseveran a causa del nombre. Es algo importante que el Señor lo está valorando y por eso lo pone de manifiesto. Él reconoce lo que hay en la vida, en el lugar de cada uno de ellos. También se reconoce que algo que es muy importante es el discernimiento. Dice, no soporta a los malos, puede reconocer a los que son y prueban a los que no son de Dios. Esto es algo muy, muy importante, ¿no? En el sentido de pelear con lo que es el espíritu religioso, que simplemente es apariencia y no tienen absolutamente nada de esencia. Y el poder establecerlos en lo que es la manifestación real de la vida de Dios en cada persona. Poder discernir eso para poder ayudar a las personas en su necesidad y guiarlos a que realmente manifiesten la vida de Dios. Otra cosa importante que se les está reconociendo es que aborrecen lo que Dios aborrece. No se vuelven, digamos, como que admiten, ¿no? Lo que está apareciendo y como que el mundo tolera cosas y la iglesia comienza a tolerar. Dios no cambia, su palabra no cambia. Lo que Él dice que es malo, no importa la época, el momento, la situación en la cual se esté viviendo. Entonces, algo que resalta y que también debe estar en la vida de nosotros es aborrecer lo que Dios aborrece. Y habla allí acerca de una secta que son los nicolaitas, que se está manifestando y teniendo dominio en medio de las iglesias. Es ese sistema religioso donde el centro es el hombre y su gobierno es piramidal. El diseño de Dios no tiene nada que ver con esa estructura piramidal, ¿no? Sino el gobierno de Dios, como de pronto en otro momento lo vamos a estar mirando, no tiene absolutamente nada en ese sentido. El hombre no es el centro es el Señor y todos dependemos completamente de Él. De ahí la importancia de poder tener con claridad ese equipo de gobierno, ese equipo de ayuda en el ejercicio ministerial, donde Dios manifiesta la riqueza a través de varias personas que mismo ha estado levantando. No es una persona, es el Señor por medio de sus hijos que levanta y establece lo que es su gobierno en medio de la congregación. Esto es un problema que se está viviendo en muchas congregaciones y es algo que Dios aborrece. Y el gran desafío es aprender a trabajar en equipo, con responsabilidad y autoridad compartidos. Lo otro que resalta
con todo esto es de que tienen mucha fuerza, pero el problema es que terminan confiando en sus capacidades espirituales y eso los hace caer del lugar de dependencia. Por eso les exhorta, ¿no?, a reconocer de dónde han caído. Siempre el llamado es dependencia. Buscar su rostro, buscar su luz, buscar su voz y estar haciendo todo lo que el Señor está mostrando. No es la fuerza del hombre, es lo que nace en el corazón de Dios. Entonces, no es la confianza en la experiencia, sino la confianza en que el Señor es cabeza sobre todas las cosas en la iglesia y poder depender completamente de Él. Lo otro que tiene que corregir es haber dejado el primer amor. Se desconectaron de la fuente del amor y se concentraron mucho más en el quehacer, en el hacer, en el hacer, en el hacer, que realmente en esa manifestación de la dependencia del amor de Dios, de ser llenos y manifestar completamente el amor de Dios. Hay que, digamos, como entender bien todo lo que Dios está comunicando allá a la iglesia, ¿verdad? Porque se le está reconociendo cosas muy importantes, pero algo clave, lo cual Él está haciéndoles notorio, es eso, han dejado el primer amor, esa conexión, ese deleite en el Señor, esa dependencia completa en Él. Y poder ser llenos, sanos, fortalecidos con lo que es la manifestación del amor de Dios para cada persona. Y que se pueda manifestar un amor vivo, genuino al Señor. Y esa es la parte, ¿no? Si estoy conectado con Él, estoy experimentando su amor y estoy también entonces respondiéndole con amor a Él. La vida cristiana, acuérdense lo 1 Corintios 13. Todo lo que hacemos, si no está lleno del amor de Dios, es vano, sin sentido. Entonces, no es únicamente el estar muy ocupados, sino que se esté manifestando la esencia de amor en todo lo que se está viviendo como congregación. Cayó de estar comiendo del árbol de la vida. Y si no se arrepiente, será quitado de su lugar en medio de los candelabros, ¿no? Acuérdense que la esencia siempre es nutrirnos en el Señor. Siempre nutrirnos de Él, nutrirnos de su amor, nutrirnos de su vida, nutrirnos de su esencia, de su plenitud. Estamos llamados siempre a estar tomando. Y es importante tener cuidado con esto. Lo más peligroso, acuérdense, es ser quitado del lugar de la presencia de Dios en la cual el Señor se está moviendo en una posición espiritual en la cual cuando una iglesia es establecida por el Señor, pues Él la establece en su presencia, en esa dimensión celestial, y si nosotros nos descuidamos, pues caemos puramente en lo humano y perdemos todo lo que es el diseño de Dios. Entonces, el Señor nos está exhortando a esta iglesia a hacer las primeras obras, volver a la dependencia y comer del árbol de la vida. Esa dependencia continua en Dios absolutamente para todo, ¿sí? Es someter nuestro corazón, no son nuestros intereses, no son nuestros diseños, que a veces cuando se planean muchas cosas es, bueno, vamos a hacer esto y que Dios nos bendiga. Eso ya es una actitud equivocada, ¿no? Señor, muéstranos lo que tú quieres que hagamos, porque Dios bendice lo que nace en su corazón. De tal manera que es lo que debemos siempre tener en cuenta eso. Y el Espíritu nos lleva a revisar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué nació según nuestro deseo? ¿Y qué nació realmente en lo que es el propósito de Dios? Y poder hacer la transición, ¿no? Queremos hacer lo que Dios dice que hagamos, lo que Dios está revelando. Nuestro gran objetivo es obediencia a Él. La obediencia es la que nos permite ser dependientes. Entonces es revisar en esa parte, ¿no? Cómo estamos nosotros en esa dependencia. Acuérdense que Adán y Eva no pudieron comer del árbol de la vida por desobediencia, ¿no? Terminaron haciendo lo que se les dijo que no hicieran.
Entonces, es importante que nosotros en todo sentido estemos creciendo en ese sentido de obediencia, de dependencia completa en el Señor. Esto va a hacer entonces que se manifieste el diseño de Dios y podamos ir hacia adelante en todo lo que son sus propósitos y sus diseños. Dios reconoce, ¿sí? Y aquí no está juzgando, está confrontando. Se está confrontando para corregir. Y una de las acciones del Espíritu Santo siempre es esa, confrontar, para poder corregir. Como iglesia necesitamos eso, la luz de Dios que nos confronta para poder traer corrección y tener esa actitud humilde de arrepentimiento para comenzar a hacer lo que Dios quiere que hagamos o para asumir aquello que estábamos haciendo y que dejamos de hacer y hacer todo realmente en lo que es la dependencia en el Señor. Quería la importancia de esta parte, tomar el pasaje de 1 Corintios 13, que Arturo decía, y esto era lo que le pasaba a esta iglesia, ¿no? Tenía muchas capacidades espirituales, tenía muchos dones, pero ¿qué pasó? Que le faltaba amor. Entonces, y eso lo desconectó de la fuente y Dios no quiere eso. Entonces, ellos tenían todo, aborrecían lo malo, reconocían a los que no eran de Dios, aborrecían lo que era ese sistema piramidal de los nicolaitas, de que donde el centro es el hombre, pero se habían desconectado de la fuente. Entonces, era eso que Arturo decía, ¿no? Mucho hacer, pero, pero fuera de Cristo, fuera de esa dependencia. Entonces, quería leer como el Señor habla en 1 Corintios 13. Si yo hablara en las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviera amor, he llegado a ser bronce que resuena o un címbalo que retiñe. O sea, es tremendo hacer cosas, tener los dones más proféticos, tener las revelaciones más tremendas, hablar, orar en lenguas, tener interpretación, tener todas esas capacidades proféticas, ver el mundo espiritual, ver cómo se mueven, discernirlos. Pero dice, si no tengo amor, dice, es como el bronce que resuena o un címbalo que retiñe, o sea, no, nada más. Dice, si tuviera profecía y intento, o sea, no solamente eran esos dones de revelación, sino además entendía esos dones, esa profecía, entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe hasta trasladar las montañas. O sea, el mundo se impresionaría de alguien que tiene esa capacidad, esa fe, que puede decirle a este monte, muévase y el monte se corre. Quedaría impresionado, pero es tremendo que Dios no se impresiona. Dice, si no tuviera amor, nada soy. Y si aún repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, de nada me sirve. Entonces, esto era lo que le estaba pasando a la iglesia. Hacía muchas cosas buenas, muchas cosas reconocidas, tenía mucho poder, y eso de pronto se enorgulleció aún de esos dones y de esas capacidades, pero no tenía amor. Y una parte importante a veces es pensar el primer amor como un punto de origen del día que conocimos al Señor y que lo amamos con todo, pero no es exactamente a lo que se está refiriendo el primer amor. El primer amor es el primer mandamiento. Amar a Dios por encima de todas las cosas. No se refiere a nosotros cuando le amamos por primera vez, sino al primer mandamiento. Amarlo sabiendo que Él es la fuente del amor, de que Él nos amó primero y nosotros por eso le amamos a Él. Ese es el primer amor, no el primer día que le conocimos y lo amamos. El primer amor es Él como lo primero. Y aquí para esta iglesia no estaba haciendo lo primero. El primer amor es el primer que la amamos con todo, por encima de todo. Eso fue lo que lo perdieron. Se enredaron con las muchas cosas y era ruido, no les servía de nada
no le servía de nada para gobernar. Quería compartir eso. Bien, entonces aquí vamos a repasar algunos aspectos importantes respecto de la iglesia de Éfeso. Éfeso, el nombre significa deseable. Era un diseño que Dios había establecido. Y es eso, ¿no? Una ciudad deseable en la cual Dios estaba levantando una congregación para que fuera luz y pudiera crecer en ese gran propósito, que fuera deseable por la presencia de Dios, por lo que se estaba manifestando plenamente del Señor allí. Acuérdense que el Señor Jesucristo es el deseado de las naciones, ¿no? Entonces, que el fruto era ese, ¿no? Poder manifestar de una manera clara al Señor Jesucristo. La revelación, entonces, que se le está comunicando a la iglesia es el que sostiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Entonces, se está hablando acerca de la plena autoridad del Señor Jesucristo, tanto del mundo angelical como de la iglesia acá en la tierra, ¿no? Y Él es el que une. Acuérdense que Él es el que une cielos y tierra. Por eso es importante tener en cuenta esta parte, ¿no? Tiene las 7 estrellas que hablan de los ángeles y de las iglesias que están mirando su posición espiritual, pero están en la tierra cumpliendo un propósito. Él es el que une cielos y tierra. Y nuestra dependencia, ¿no? De siempre poder estar viviendo en el Señor Jesucristo, uniendo cielos y tierra. El diseño es un diseño de gobierno. Cuando se está hablando acerca de Raquía, o sea, de los lugares celestiales, están allí, ¿cierto? Las estrellas como ángeles y las luminarias. Y también está allí posicionada la iglesia, que están cumpliendo su diseño de lámpara, ¿no? Para manifestar el gobierno del reino de los cielos. El gran propósito de la iglesia, pues, es el gobierno. Gobierno desde el punto de vista celestial, ¿no? No es el gobierno puramente terrenal a través de la política. La iglesia está llamada a manifestar un gobierno superior al gobierno político, al gobierno terrenal. Y es importante entender ese diseño. Los cielos gobiernan sobre la tierra. Y la promesa entonces, el fruto de la restauración dice, daré a comer del árbol de la vida, no será quitado de su lugar. Es importante esta dimensión. El que venciere estará permanentemente comiendo del árbol de la vida. Quiere decir de que es una iglesia que se está nutriendo continuamente, se está alimentando adecuadamente, tiene dieta celestial. La gente se está nutriendo, no de que, digamos, están allí como sin recibir alimento espiritual, sino que la iglesia, fruto de estar entrando en ese proceso de restauración, va a encontrar siempre el recurso en Dios para mantener la manifestación de vitalidad, ¿no? De la vida de Dios. Siempre va a haber alimento. Dios pone mesa delante nuestro y lo vamos a poder estar experimentando. Entonces, la gran promesa, cierto fruto de la restauración es que va a ser una iglesia que va a tener acceso, ¿no? Dice en los Salmos, Él nos abrevará de torrente de sus delicias y nos hará participar de la grosura de su casa. Entonces siempre vamos a estar nutridos con la revelación de Dios, con todo lo que el cielo está comunicando y va a ser eso, una iglesia fortalecida completamente para el Señor y lo que hemos estado hablando, ¿no? No será quitado su lugar, sino que será una iglesia posicionada para poder manifestar el gobierno de los cielos. En cierta manera, esto era lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, el desafío es a oír. Acuérdense que siempre una parte muy importante en la vida espiritual es el oír. Escucha lo que el Espíritu dice a la iglesia de Éfeso para ser restaurada plenamente su lámpara. La lámpara no estaba en la condición adecuada, pero el propósito de Dios era restaurarla.
estaba el peligro de ser quitada de su lugar, pero lo que Dios quería era la restauración. Y la restauración viene por oír. Y parte de lo que nosotros siempre debemos hacer es, Señor, afina nuestros oídos, ¿no?, para oír lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Por eso estamos hablando que es la época del aceite. El aceite representa el Espíritu, esa abundante manifestación y presencia del Espíritu en todo lo que es la vida de la iglesia. Y el Espíritu siempre nos va a estar hablando, nos va a estar dirigiendo. Tiene voz continua. De ahí de que eso marca lo que es la dependencia. Siempre en todo sentido en la vida espiritual lo más importante es oír lo que el cielo está diciendo, oír lo que el Espíritu está diciendo para cada congregación. Cada una de las congregaciones donde Dios nos ha colocado, el Espíritu tiene mucho para hablar, mucho para comunicar, de tal manera que dispongamos siempre, ¿no?, nuestro oído para oír lo que el Espíritu está diciendo. Creo que aquí vale la pena, cuando dice escucha, por eso hablamos de escuchamos es por el oír. Y yo estaba recordando ahora que Arturo hablaba, decía, la instrucción que Dios le da a Saúl, pero su desobediencia, Dios le dice algo, ¿no? Dice, eh, él no oyó, dice, él desobedeció, pero dice que el Señor le dice a través de Samuel, le dice, el obedecer y el prestar atención son dos cosas que van a ir conectadas. Por eso, escucha viene de la palabra Shema, y Shema significa oír atentamente porque tengo la intención de obedecer. Entonces, cuando a Saúl le dicen, no obedeciste porque no prestaste atención, dice, el oír, el obedecer y el prestar atención. Cuando yo estoy oyendo, yo puedo estar oyendo, pero distraído con muchas cosas. Pero también puedo estar oyendo porque tengo la intención de obedecer y por esa razón estoy oyendo atentamente. Y hoy estamos compartiendo estos aspectos de la iglesia de Éfeso, no como un estudio y no como algo que va a sumar para una predicación, sino que Él nos está hablando. Me he desconectado de la fuente, estoy haciendo las obras y son buenas obras porque estoy aborreciendo lo malo, reconozco lo malo, puedo reconocer a los que hacen lo malo, a los que no son de Dios, pero al Señor eso no lo impresiona. Al Señor lo que Él quiere es que lo amemos con todo nuestro corazón. Si no lo amamos, todas nuestras obras son ruido, no somos nada y de nada sirve. Entonces, esto es lo que le está diciendo a la iglesia. Realmente el árbol de la vida es Cristo. Le estamos escuchando, le estamos prestando atención, estamos atentos, no solo a prestar atención para no equivocarnos, sino porque honramos su voz, honramos su palabra. Y prestar atención es tener todos mis sentidos atentos porque quiero obedecer. Y el Señor le está diciendo a esta iglesia de Éfeso, has hecho muchas cosas, pero lo has hecho desconectado del amor. El amor es la esencia del reino. O sea, todo en el reino tiene un diseño de amor. Él es amor. Entonces, por eso dice, escucha lo que el Espíritu le dice a la iglesia de Éfeso. O sea, nos está hablando a nosotros para que sea restaurada la lámpara y no se ha quitado de su lugar. Entonces, que podamos decirle, Señor, ¿cómo está? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está el estado? Y es algo en lo cual debo arrepentirme. Me he desconectado de comer del árbol de la vida de Cristo y me he ocupado de hacer tantas obras, tantas cosas que son buenas, porque el Señor las reconoce, pero no servían de nada. Y le estaban diciendo, si no te conectas al árbol de la vida, vas a perder tu lugar.
y es el lugar, no de la salvación, queremos aclarar eso. No, aquí no está hablando de la salvación, estamos hablando de una posición de gobierno, donde está el trono y el Señor paseándose en medio. Es de ahí de donde va a ser quitado, no de la salvación. Por favor, amados, esto es importante aclararlo para que después no te quede como una interpretación equivocada. No, es del lugar de gobierno. Seguirán siendo iglesia, seguirán haciendo cosas, pero sin la fuente del amor. Dice Apocalipsis 2:10, al que vence le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Siempre el diseño de Dios en cada mensaje de la iglesia es levantar vencedores. Quiere decir de que siempre, dependiendo del Señor, oyendo su voz, vamos a poder vencer sobre los desafíos, sobre las dificultades, sobre todo lo que se puede estar presentando. Y lo hacemos dependiendo completamente de Él. ¿Sí? Y uno de los aspectos de comer del árbol de la vida es esa dependencia y humildad con el Señor. Y tiene que ver también con el hecho de poder nutrirme, ¿no?, completamente de Cristo. Absolutamente en todo. Es verle a Él y que cada día sea más y más su esencia, ¿no?, llenándonos a nosotros. Ese poder tener la vida de Cristo y manifestar la vida de Cristo. Él en su ministerio acá en la tierra manifestó eso, ¿no?, una completa dependencia del Padre, anduvo en humildad y manifestaba una dimensión muy alta, ¿no?, de autoridad, de gobierno y de vida. De tal manera que Él nos mostró el camino, mirándolo completamente a Él. Entonces, sobre cada dificultad en la cual se pueda estar viviendo, oyendo la voz del Señor, dependiendo completamente de Él, vamos a establecer la victoria, ¿no? ¿Cuál es la victoria? Estar en el diseño de Dios, ser lámpara, para que la luz de Él comience a manifestarse. Estar en esa posición de gobierno y de autoridad para que se haga en la tierra como es hecho en el cielo. Dios tiene planes grandes para cada ciudad y lo importante es iglesias en su lugar, conectadas con el Señor allí en los lugares celestiales, llenos de su vida, llenos de su esencia, para poder manifestar todo lo que el Señor es y de esa manera Él va a ser plenamente glorificado. Así que los vencedores estamos llamados a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y no está hablando acerca de algo eterno, ¿no?, digamos, de algo después de que nosotros muramos, ¿no?, sino que necesitamos hoy, ahora, ser vencedores y hoy ser nutridos con el árbol de la vida. Pero acuérdense que el Señor es el que une cielos y tierra y nos permite esa vivencia de estar comiendo continuamente del árbol de la vida para ser fortalecidos y no hacer las cosas en nuestra fuerza, sino siempre con la fuerza y la vitalidad de Él. Y algo importante siempre es eso, dependencia y humildad. Eso va a hacer que no caigamos en nuestra fuerza, sino que estemos plenamente con la fuerza y la potencia de Dios para continuar hacia adelante. Bueno, creo que quedan elementos, ¿cierto?, para estar meditando, para estar exponiéndonos delante de Dios y que el Espíritu Santo nos pueda guiar en arrepentimiento para que se establezca la plenitud de lo que Él quiere hacer. Acuérdense que Dios no desechó ninguna iglesia. A todas les dio un mensaje de arrepentimiento y les dio una promesa para alcanzar los propósitos de Dios. Entonces, afirmémonos en eso y tomemos esta oportunidad que Dios nos da de establecernos plenamente en sus diseños y en sus propósitos. ¿Algún comentario que quieran realizar? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte?
terminamos todos llenos, pastor. Comimos bastante. Creo que la clave es poder entender que Él nos ama tanto y nos anhela tanto. Y esta iglesia de Éfeso, su significado era deseable, que realmente seamos un lugar donde Él quiera estar, porque se le ama. No porque hacemos muchas obras o muchas... O sea, sí el Señor nos encarga hacer tareas, pero no deja el primer amor, no deja de amarlo a Él por encima de todas las cosas. Entonces, Él va a desear estar ahí. Él va a desear estar donde se le ama. Y por eso necesitaba esta iglesia entender que comer del árbol de la vida es comer de esa fuente que es Él, comer de su amor. Entonces, hagamos lo que Dios dice que tengamos que hacer, en las obras que Él preparó para que nosotros hiciéramos, pero que sea Él el amado en cada lugar, que sea Él el deseado y Él quiera estar. No, o sea, la gente va a querer estar porque Él está, no porque estamos nosotros, no porque se toca muy bonito, no porque se canta muy bonito. No, es porque Él está. Y Él va a querer estar donde se le ama. Como a todos, ¿no? Donde se nos ame, ahí nos gusta estar. Donde se nos trate con honra, con respeto, con dignidad. Ahí uno dice, qué bonito estar aquí. Bueno, Dios quiere estar. Él desea estar en un lugar donde se le ama. Una pregunta, ¿ustedes se encontraron primero con Cristo o con el ministerio? Con Cristo. Exacto. Lo segundo fue el ministerio. Y a veces en el quehacer ministerial le damos más importancia al ministerio y buscamos a Cristo a causa del ministerio que a causa, ¿no?, de Él mismo. Entonces, siempre hay que poner las cosas en orden, ¿no? Primero fue Él y siempre será el primero absolutamente en todo. El ministerio es algo que viene a manera secundaria. Debido a ese trastoque de darle tanta importancia al ministerio, es que le damos mucha importancia a los títulos ministeriales. El pastor, el apóstol, el profeta, ¿sí? Y como que eso nos pone en un rango especial, pero simplemente son oficios ministeriales. Lo primero es, nos encontramos con Él, con su amor, con su redención, nos hizo hijos, que es el más grande título que podemos tener, ¿cierto? Nos enseñó de su paternidad. O sea, siempre lo primero es, estás con Él. Y fruto de eso es que vamos a poder fluir adecuadamente en los diferentes encargos ministeriales que Dios nos da, sin importar el título, ¿sí? Y lo hacemos ¿por qué? Porque estamos conectados con Él, le amamos a Él y hacemos lo que es grato a su corazón, pero nunca colocamos el ministerio por encima de Él. Porque incluso a veces es eso, ¿no? Nuestra comunión o nuestra búsqueda en la palabra es buscar algo para predicar. Y la palabra nos revela a Cristo. Entonces lo primero es buscarlo a Él, aún en la palabra. Primero, ¿cierto? Que me revele para mantenerme en esa frescura con Él. Así que, aún en ese sentido, ¿no? Hagamos la transición si es necesario hacerlo, ¿no? Primero Él y después el ministerio. Bueno, amados, quedamos entonces para que repasen esto y la siguiente encuentro ya será también entonces con la segunda iglesia, reflexionando al respecto y que el Señor nos siga enriqueciendo y llevando hacia adelante en esos propósitos. Vamos a terminar entonces en oración. Vamos a pedirle a ver a Albaira que nos presidas en la oración final.
Gloria a Dios. Señor, te damos gracias, Padre mío, por este alimento que hemos degustado en este momento, Señor. Gracias te damos, Señor, Padre Santo, por recordar quiénes somos primeramente, Señor, quiénes fuimos primeramente, Señor, con quién nos encontramos primeramente, Señor. Gracias te damos, Señor, porque usted está ahí delante de nosotros, Señor, delante de la iglesia, Señor, cuando te damos el lugar que tú mereces, Señor, cuando te amamos de verdad, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica todo esto que hemos recordado hoy, Señor, Padre mío. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, por los pastores, Tobar, Señor. Gracias por cada pastor que está, Señor. Gracias por nuestra vida, Padre mío, que hoy has alumbrado una vez más nuestra vida, Señor. Queremos, Señor, Padre mío, seguir, Señor, Padre mío, aprendiendo, Señor, para que no nos salgamos del camino, Señor, de lo que tú tienes, Señor. Entender que ese ministerio es de un segundo plano, Señor, Padre mío, y darte el lugar que tú mereces, Señor. Muchas gracias por esta enseñanza, por este alimento que hoy hemos degustado, Señor. Muy delicioso, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y quedamos en tus manos. Aleluya. Y dejamos este día, Señor, 24 de 2024 en tus manos, amén, Señor, en tus manos es que estamos seguros, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Amén. Pastor, faltó en la conexión al pastor Raúl y su esposa. Ellos piden disculpas que llegaron hace poco de Medellín. Entonces van a revisar la grabación y se conectarán la próxima reunión. Son de Sincelejo, el pastor Raúl y la pastora Kelly. ¿Listo? Claro que sí. Ahí ya, entonces, tú eres quien detienes la grabación, ¿verdad? Sí, pastora, sí. Ahorita la subo y se las envío a todos. Claro que sí. Bueno, bendecido día. Que el Gracias. Señor lo siga guardando, lo personal, lo familiar y lo ministerial. Bueno, Amén, amén. Amén. Muchísimas Bendiciones gracias. bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias. Gracias, pastores Arturo y pastora Gladys. por Bendiciones. enseñarnos cada día. Y gracias a los demás pastores, la pastora Ana, que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Amén, gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Amén, amén. Gracias por recordarnos, pastora. Chao.